Como todos los miércoles, nos reunimos en torno a San José para recibir su ejemplo y pedirle su intercesión en nuestra vida. Hoy, en este tiempo de Adviento, que empezábamos ya el domingo, y se nos invita en este Evangelio que acabamos de escuchar a contemplar la acción todopoderosa de Jesús. Esa acción todopoderosa que aparece en esas curaciones tan radicales, hace oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los paralíticos. Esa acción todopoderosa que vemos en esos evangelios es la acción todopoderosa que Dios quiere hacer con nosotros en el Adviento. Lo que Jesús hace con esos milagros físicos es lo que quiere hacer con nosotros en nuestra alma durante este tiempo de Adviento. Igual que, como acabamos de escuchar, multiplica los panes, eso para Él no es ningún problema. También en nuestra alma quiere multiplicar la gracia y eso para Él no es ningún problema. Jesús quiere que nosotros en este Adviento quedemos también saciados de su gracia y llenos de su gracia. Que quedemos como la figura que se nos va a ofrecer el domingo, la Inmaculada Concepción, que quedemos así de limpios, así de llenos de gracia, como la Virgen María. Pero en esta acción que Dios hace, en esta acción todopoderosa de Dios, no es cuestión de que nos sentemos y esperemos que Dios actúe sobre nosotros con esta gracia del Adviento y así, pues con esa gracia, salgamos adelante sin problema. La gracia de Dios no se da así. La gracia de Dios se da normalmente en una situación en la que las personas se ven mal por algún motivo. Por ejemplo, el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús hace ver, sí, pero antes esa persona estaba ciega. Jesús hace andar, pero antes esa persona estaba paralítica. Siempre hay antes una situación de dolor, de dificultad, una situación que nos hace acudir al Señor, que nos hace crecer. Siempre habrá un momento de partida en el que nos veremos superados sin ser capaces de entender del todo, sin ser capaces de comprender el porqué y para qué de las cosas y a veces teniendo un sufrimiento que nos supera. Es normal en la vida cristiana verse como descolocado muchas veces. No es lo normal el estar en una situación de paz y de tranquilidad, que ya me echen lo que quieran, que yo no me inmuto. No, en la vida cristiana uno se ve descolocado muchas veces, superado muchas veces. Uno se ve muchas veces necesitado. Porque es que la vida cristiana consiste en recibir un Salvador. Y a veces parece que lo que no queremos es necesitar salvación. Nos gustaría estar tan bien que no necesitáramos que nadie viniera a salvarnos. Estar tan sin pecado, con tanta claridad, con tanta paz, con tanta fuerza, que ¿para qué vamos a necesitar un Salvador? Y esto consiste en recibir un Salvador, precisamente. Por eso partimos tantas veces de esa situación de fatiga en la lucha, de cansancio, porque lo esencial del Adviento es que vamos a ser sanados por Cristo, como estos hombres del Evangelio, pero sanados. Y para eso hay que caer en la cuenta de nuestra indigencia, de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra pobreza. Y el Adviento es un poco angustioso porque el Señor nos hace conocer mejor nuestra debilidad y nuestra miseria, para que nos demos cuenta de la necesidad de la salvación y del poder que Él tiene para salvarlo, para que esperemos en Él. Por eso el Adviento nos llena de esperanza, pero también nos descoloca. Esta lucha
de la que estoy hablando, también la tuvo María y José. Ellos es verdad que se les ahorró el pecado, pero no se les ahorró la lucha, no se les ahorró la oscuridad, se les ahorró el no entender, el no ser capaces de saber por dónde ni cómo. No se les ahorró ninguna fatiga, porque esa lucha, esa fatiga es buena y es el lugar del crecimiento, el lugar donde descubrir que necesita un Salvador. Ellos también se vieron superados, sin entender cómo ni de qué manera, pues este niño que van a tener entre sus manos es el Hijo del Altísimo. Pues ahora el Hijo del Altísimo, el Todopoderoso, va a nacer en un pesebre y no tienen ni pañales para ponerle, no tienen un techo donde cobijarle. ¿Y cómo puede ser eso en el Todopoderoso? Y no se le van a ahorrar persecuciones. Y el niño recién nacido ya tienen que salir huyendo a Egipto porque le quieren matar. Pues no es el Todopoderoso, pues no hay ejércitos celestiales que le defienden. ¿Cómo es posible que se vea tan indefenso? Se ven acosados por toda suerte de pobrezas, de miserias, de persecuciones, de dificultades y fatigados en el camino. Fatigados en el camino por la oscuridad, por el no saber, por el no entender. Ellos mismos lo dicen. No entendieron lo que Jesús les quería decir, pero lo guardaban en su corazón y lo daban vueltas, intentando descubrir qué era lo que Jesús quería decir. Si ellos lo vivieron, nosotros también lo viviremos. Nosotros también estaremos en las mismas circunstancias durante nuestra vida, de vernos superados, de no entender, de vernos acosados, de vernos perseguidos, de vernos fatigados. Será lo mismo. ¿Qué es lo que les salvó a ellos? Pues lo que a nosotros, Cristo. Ellos eran continuamente sanados por la presencia de Jesús. Su vida era continuamente referencia a Cristo. Sí, tenían que huir y tenían que ir a Egipto, sí, pero con Jesús. Y estando en Egipto con Jesús era otra cosa. Y tenían que vivir en la pobreza y en el trabajo en Nazaret, sí, pero con Jesús. Jesús pasa a ser el centro de su vida y descubrir en su niño, descubrir a Dios, era lo que les daba vida y lo que les daba fuerza. Y esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Se nos da un pleno poder, una plena capacidad de cambio, de mejora, pero se nos da sin que desaparezca la debilidad y la indigencia. El poder, la gracia que recibimos es enorme, pero no es nuestra, es recibida. La fortaleza que recibimos no es nuestra, es recibida, es de Dios. Nosotros la acogemos. De ahí la dificultad a veces de vivir las cosas de Dios. Fijémonos en María y en José, en su vida sencilla y en su vida entregada a Jesús. Se trata no de complicarse la vida, ni siquiera de entender todo. Se trata de estar siempre con Jesús, de acercarse a Él, de mirarle a Él, de confiar en Él, y ya nos irá diciendo Él lo que necesitamos en cada momento. Pues pidámosle hoy especialmente a María y a José que nos ayuden a vivir cada vez más pendientes y más colgados de la persona de su Hijo, de Jesús.